Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca y estamos felices de darles la bienvenida a todos a este nuevo episodio. Así es. Y no les vamos a pedir permiso. Marianne, no te voy a pedir permiso para tocar este tema del permiso hoy. ¿Por qué, Anita? Dame permiso. Yo quiero tener el permiso para hablar acerca del permiso. Sí, caray. Bueno, les pedimos permiso a todos para atravesar otro tema de estos ligeritos, incómodos y divertidos de nuestros podcasts. Para acompañarlos les pedimos permiso, para acompañarlos en este tiempo que le dedican a escucharnos. Gracias. Sí, gracias. Y entonces, con el permiso de ustedes, Empezamos. nos arrancamos. Así es. Entonces, Marianne, bueno, hoy queríamos hablar un poco sobre este tema de cómo a veces no nos damos cuenta que en nuestra vida adulta seguimos pidiendo permiso para, pues, para tomar decisiones en nuestra vida. Si queremos cambiar de trabajo, si queremos mudarnos, si queremos hacer un viaje, ¿no? Incluso hasta si queremos dejar de decirle que no a algo, seguimos pidiendo permiso. A veces a nuestros papás, si están vivos todavía, Ujú. o si estamos en pareja, pues como que empezamos a volcar ese permiso. A ver, ¿no? Una amiga te dice, ay, ¿tienes ganas de hacer esto? Espérame, tengo que preguntarle a mi pareja si yo quiero hacer Ajá, esto. ¿No? exacto. Sí, hay Y como maneras sí. de pedir permiso también, ¿no? Está también, Mm, porque hay maneras en donde nosotros comunicamos algo, aparentemente no es un permiso, pero es un permiso. Entonces, me gustaría, fíjate, aquí, ahorita que yo te estaba escuchando, quisiera abordar un poquito el permiso infantil que empieza cuando somos muy pequeños, ¿no? El que empieza en la educación. Pienso también en los bebés, que los bebés van haciendo cosas y explorando el mundo y no le piden permiso a nadie. ¿En qué momento empieza uno a pedir permiso, no? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la educación los padres nos van enseñando a pedir permiso? Y cómo a través del permiso establecemos conductas, vamos estableciendo conductas de dependencia, como esto de pedirle permiso a la pareja o pedir el permiso, o no nos atrevemos a hacer las cosas y entonces necesitamos el permiso de alguien más, como si ese alguien más representara al padre o a la madre. Con esta necesidad de, pues, dame tú el permiso, porque hay una imposibilidad de darnos el permiso a nosotros mismos. La manera de relacionarnos con nosotros mismos, pues, cuando somos adultos, idealmente es que sea desde el ser adulto. Si yo soy un adulto y tengo una maduración como un adulto, pues, a la única persona a la que le puedo pedir permiso es a mí misma, en realidad. Pero cuando seguimos pidiendo el permiso como pequeños o como pequeñas, como lo hacíamos en la infancia a nuestros papás o a la maestra, ¿no? ¿Te acuerdas a la maestra que tenías que pedirle permiso para ir al baño, permiso para ir adelante, permiso para hablar, permiso para todo? Yo creo que yo pedía más permisos en la escuela que en mi casa. Estas escuelas que son tan rígidas y tan lineales, en donde tienes que estar pidiendo permiso de manera continua y no puedes tener una acción libre, porque entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer algo que no tienes permiso? Pues el castigo. Va a haber una consecuencia y esa consecuencia es un castigo. Y ya sea que te dejaran castigada sentada o parada en un rincón si estabas en la escuela, o que tu mamá te regañara, o que te dieran una nalgada, o que te pasara algo en donde iba a haber una repercusión por hacer algo que no, en donde no tenías permiso, ¿no? Entonces,
la pregunta también sería, o lo podemos ir abordando desde cuántas acciones hacemos en la vida o dejamos de hacer, porque estamos esperando el permiso de alguien más, como cuando éramos pequeños. Ay, sí. Bueno, y es importante, como hablaste de la infancia, ¿no? Es también súper importante ver cuál es el rol del permiso, ¿no? Desde niños. ¿Para qué existe esta parte, ¿no? De la educación como de los límites, ¿no? Cómo se relaciona también los permisos con los límites desde la infancia. Exacto, sí, cómo el permiso va teniendo como un propósito que te da un orden y una contención. Y esta orden y contención va desde el niño que te dice o la niña que te dice, ¿puedo salir a la calle sin tu compañía o puedo cruzar esta calle? O puedo hacer algo, ¿no? Que me puedo ir a jugar cuando a lo mejor todavía no estoy en la comida o no hice la tarea y entonces ya quiero hacer otra cosa. Entonces, los permisos nos van dando un orden, nos contienen dentro de un orden. Esto es muy cierto. Y también este mismo orden nos va marcando unos límites que son unos límites sanos. Son unos límites que nos permiten mantenernos en equilibrio de ciertas normas de respeto, de ciertas normas de cuidado también y de respeto, ¿no? Hacia las relaciones de otras personas o de nuestro propio cuidado, de nuestro propio bienestar. Estos son como los límites sanos y los permisos sanos que necesitamos tener cuando somos pequeños. Y luego también voy a platicar porque también se da de los padres que son muy controladores, que no dejan que sus hijos hagan absolutamente nada si no tienen el permiso de los padres. No pueden hacer nada, no puede y entonces, ve una cosa es, los padres o las madres que van cuidando que sus hijos estén bien, que tengan un orden, que haya una adecuación que es funcional y que hace bien a los hijos. Y otra cosa es este exceso de control en donde tú no puedes hacer nada si no te vas con mi permiso, ¿no? Es como esta frase que seguramente escuchaste muchas veces y que puedes seguir escuchando de si hiciste algo eh, y no pediste el permiso, seguramente tu mamá te dijo: "¿Y con permiso de quién?". Entonces, yo ya me fui a jugar y de repente la mamá llega y dice: "¿Y con permiso de quién? ¿Quién te autoriza? ¿Quién te dijo que puedes hacer esto?", ¿no? Y vamos aprendiendo. Pero cuando hemos tenido una educación excesivamente regulada y controlada, nos quita libertad. Y es como si una parte de nosotros se quedara chiquita, como en la infancia, y entonces no nos atrevemos a hacer algo si no tenemos el permiso de alguien más. Y esta relación que tenemos con el padre o con la madre la trasladamos a la pareja generalmente, ¿no? O con el maestro, porque muchas veces la educación que tenemos en casa está alineada con la educación que hay en la escuela. Entonces, si tenemos una educación, muy controlada, muy rígida, pues nuestros padres, claro que nos van a meter a una escuela que sea igualmente rígida y controlada. Si son de estos papás hippies que son más liberales y más abiertos, pues van a meter a sus hijos a una escuela, que tenga más libertad y que en donde los niños también los enseñan a decidir por sí mismos y a saber a qué tienen derecho, a qué no tienen derecho, cuáles son lo que es permitido y que no está permitido, pero se va autorregulando de una manera bien distinta. En la rigidez, en la educación rígida y controlada, pues hay un autoritarismo de las cosas se hacen así porque yo lo digo, yo lo mando. ¿Y quién te dio permiso? Es una oración.
como muy sonada por todos, pero la otra es: "Lo digo yo porque soy tu padre, punto. Lo digo yo porque soy tu madre". Pero no hay una razón, no hay una comprensión ni un entendimiento con los hijos de por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo tener el permiso. Simplemente hay un, pues porque yo soy tu autoridad y así se van a hacer las cosas y te callas, además, ¿no? Ni siquiera tienes el derecho de opinar o de alegar, te callas. Entonces, vale la pena revisar, ya como adultos, cómo nos manejamos en nuestra vida, qué tan libres somos, qué tanto podemos accionar, porque el permiso va no solamente hacia la acción, yo creo que inicia en la toma de decisiones. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una relación de pareja y me quiero ir de viaje, pero no me quiero ir de viaje con mi pareja, me quiero ir yo sola. ¿Qué es lo que hago? Primero, me siento culpable de querer ir sola de viaje sin mi pareja. Para no sentirme tan culpable, pues le voy a pedir permiso. Y si él me da permiso o si ella me da permiso, pues entonces yo voy a tener toda la libertad para poderme ir de viaje. Pero, ¿qué tal que en lugar de pedir permiso, que esta sería como la acción infantil, qué tal que establezco una comunicación abierta y directa? En el pedir permiso también hay manipulación, porque lo que yo quiero que me diga mi pareja es un sí, claro, vete de viaje. ¿Qué tal que me va diciendo que no? No, a mí no me dejas, a mí me llevas contigo o no sales, punto. ¿Cómo se te ocurre? Y entonces empezamos con estas relaciones codependientes y manipuladoras en donde uno no puede mover nada de su vida sin el otro. Sin embargo, cuando crecemos, podemos articular varias cosas en nuestro interior. Primero es pedirnos permiso a nosotros mismos y necesitamos ahí contactar con el corazón y decir, a ver, en primer lugar, yo quiero tener esta acción, yo quiero salir de viaje. Si mi respuesta es sí, yo auténticamente me quiero ir de viaje con estas otras personas que no son mi pareja. Muy bien. ¿Estoy dispuesta a darme permiso de viajar sin mi pareja? Sí, estoy dispuesta a darme ese permiso a viajar. Muy bien, perfecto. Ya lo tengo todo muy bien amarradito conmigo misma. Y entonces esto me va a permitir tener una conversación con mi pareja de adulto a adulto y decirle, mira, para mí es importante hacer este viaje, lo voy a hacer sin ti. No es personal, no es que te deje de amar, sencillamente lo quiero hacer sola. Necesito espacio para mí. Y esta sería como la gran diferencia, ¿no? Claro. ¿Y, y de dónde viene entonces esta manera? O sea, ¿cómo podemos mirar, ahora que hablábamos de la infancia y quizás se me viene a mí también la adolescencia, em, para que podamos identificar cuando nos cuesta, ¿no? Cómo es tomar las decisiones con el permiso propio, sino que necesitamos pedirle permiso al otro. Se me ocurre, bueno, me platicaba alguien el otro día de que la relación se puso más tensa con los padres cuando dejó de pedirle permiso y dijo, quiero tener esta pareja, ¿no? En la adolescencia. Mm. Y justamente la madre le dijo, ¿con el permiso de quién? Como, a mí quién me vino a pedir permiso para que tú tengas novio? Y entonces es el primer momento, quizás también cuando uno empieza a ser más rebelde, a encontrar su identidad o a separarse de los padres, que empieza a tomar decisiones y ante la desaprobación de los padres empiezas a como a reprimir esa manera o al revés, ¿no? Te pones súper rebelde y ya no pido permiso para nada Ujú, o no, o empiezas a ujú, ver que ujú. necesitas pedir permiso para todo. Sí, claro, cualquiera de los 2 extremos, ¿no? Es como, a lo mejor en la infancia pides, permiso para todo, pero en la adolescencia, que buscas tu propia identidad, pues es todo un desafío para los padres, porque los niños o los jóvenes necesitan
mirar sus propios límites, necesitan aprender a pedirse permiso a ellos mismos, necesitan empezar a crecer sin estas muletas de estar agarrados a los papás, que los papás puedan decir si te doy permiso o no, no te doy permiso, necesitan empezar a soltar. Hay jóvenes que se van al extremo de la rebeldía y entonces nunca piden permiso y claro, por eso luego tienes tantos eventos que son desafortunados, ¿no? Como chicos que chocan, agarran el carro del papá y chocan, o se van de viaje y no avisan. Hay muchas acciones que se dan dentro de la adolescencia sin el permiso de los padres, en donde los jóvenes se ponen en riesgo ellos mismos. Y los puedes escuchar después, años después, ¿no? Como no les pasó nada, pero sabiendo que se pusieron en riesgo, sabiendo que no estaba tan bien eso que estaban haciendo, ¿no? Y pues yo creo que necesitamos ir aprendiendo a gestionarnos como adultos y a mirar qué tanto necesito pedirle permiso a mi pareja. Bueno, hay padres que ya cuando son grandes y tienen hijos adultos, les piden permiso a a los hijos adultos. Hay padres que no se atreven a tomar decisiones para su vida por sí mismo, porque entonces esta dependencia que tuvieron con los padres, en el momento en que los hijos se hacen adultos, la transfieren a los hijos y ahora les piden permiso a ellos para ante la imposibilidad o incapacidad de tomar su vida en sus manos. Yo creo que la capacidad que tiene no es lo mismo pedir permiso que hacer acuerdos, son 2 cosas distintas. Y la capacidad que tienes de no pedir permiso cuando ya eres un adulto, pues obedece a madurez, a crecimiento interno y a libertad, básicamente, en donde tú sabes que tú eres responsable de tus acciones, responsable de tus decisiones y también vas a ser responsable de las consecuencias que esa decisión traiga, ¿no? Porque como adulto, si le estás pidiendo permiso a tu mamá, a tu papá todavía, o a tu pareja, o a tus hijos para hacer ciertas cosas, estás depositando la responsabilidad de la consecuencia en el otro. Estás diciendo: "Mira, dame permiso y quiero irme de viaje". Si el viaje sale bien, ay, qué padre, gracias porque me diste permiso. Pero si sale mal, entonces, yo me lavo las manos y le digo: "Pues no sé, tú me diste permiso, ¿para qué me das permiso?". La responsabilidad de la consecuencia es del otro. Y cuando somos adultos, asumimos que la responsabilidad de nuestras decisiones es nuestra, porque tomamos la responsabilidad de las consecuencias también. Y pedir permiso también es como una manera de, bueno, hablaste, ¿no? De como es una manera de evadir la responsabilidad, ¿no? Pedir permiso, sí. Sí, claro. Como adulto ya, ¿no? Claro, claro. Y también Como quizás, adulto ya no vas a sí, pedir permiso, ya vas a tomar acuerdos con la pareja, ¿no? ujú, Ya es exacto. un acuerdo, ya es, mira, tengo ganas de esto, no te quiero llevar, no es personal, no es que te deje de amar, nomás quiero tener un espacio para mí, sin Ujú, ti. claro, claro. O sea que también es una manera de huir de la posibilidad de fracasar. Bueno, el fracaso, si lo ponemos así como en esos términos, fíjate que yo no hablaría tanto de fracaso como de las consecuencias que puede haber después de una decisión. Como si nosotros miramos bien el fracaso, vamos a ver que atrás de un fracaso hay un aprendizaje muy profundo y hay un enorme crecimiento. Entonces, fracaso como tal, pues no existe tampoco. Porque si las cosas no salieron como estaban planeadas o no salieron como yo quería que salieran, si a eso lo llamo fracaso, me quedo literalmente fragmentada ante la consecuencia de esa acción. Y ahí me puedo recriminar, me puedo hacer equivocada, me puedo dar bien duro. Pero si yo miro
si yo tomo la responsabilidad de que esta acción puede salir bien o puede no salir tan bien o puede no darme los resultados que yo espero, y yo asumo que sea lo que sea, voy a aprender y voy a crecer, entonces no hay una sensación de fracaso, ni de frustración, ni de fragmentación. Mira qué chistoso que las 3 palabras empiezan igual, ¿no? FRA, todas son fracaso, fragmentación, frustración. No hay esto. Lo que hay es una integración de la experiencia para seguir creciendo. Pero esta integración se puede tener solo cuando tomamos responsabilidad de las decisiones que tenemos. Y, por ahí ya platicamos en un podcast de la capacidad y de la fuerza que hay en tomar decisiones y cuál es la diferencia entre decidir y elegir. Y cómo cuando nosotros decidimos y elegimos, pues es el principio de la libertad y es el principio también de asumir con toda responsabilidad las consecuencias de lo que va a traer esta elección y esta decisión. Pero yo no puedo esperar a tener la evidencia del resultado para poder tomar una elección o para poder decidir, porque esto es una ilusión, es totalmente falso. Si yo estoy esperando a tener la evidencia de que aquí hay una pluma y por eso yo estoy decidiendo agarrar la pluma, pues es muy ilusorio. Cuando yo quiero tener una acción y una decisión, pues, a lo mejor a la distancia yo puedo ver que hay una pluma y la puedo dejar ahí. Entonces, yo tomo la decisión, digo, el ejemplo es bastante simple, pero en la acción de tomar la pluma, yo tengo que saber que a lo mejor esta pluma se cae, que a lo mejor se rompe, que a lo mejor pueden pasar cosas con la pluma. No necesariamente que va a ser la pluma que yo puedo tomar y que me va a ayudar a escribir. Pueden pasar cosas en el camino en donde yo no tenga los resultados que espero. Yo tengo que saber que eso es lo que va a pasar. Y con esa libertad y madurez, lanzarme a la experiencia. Pero lo más importante, como un pasito previo a poder elegir y decidir y luego accionar, es me pido permiso a mí. Me pido permiso si es que necesito pedirme permiso, ¿no? Si estoy dudando de algo, si tengo culpa, si tengo miedo, si algo pasa por ahí en mi corazón en donde no tengo la libertad de rápidamente elegir, bueno, puedo pedirme primero ver qué está pasando en mi corazón y luego pedirme permiso. Me doy permiso de hacer este viaje. Está bien, me doy permiso. Y asumo que me puede ir muy bien, o que me puede ir no tan bien, o que me puede ir muy mal, o que puede haber, si voy a tomar un barco, a lo mejor me agarra una tormenta, lo asumo, pero no tengo la evidencia del resultado, y la responsabilidad va a ser solamente mía. Y esto de pedirse permiso a uno mismo es, será solamente cuando es algo que nos da, ¿cómo decirlo? Que nos da miedo hacer o que quizás por lealtad nos cuesta, ¿no? Tenemos la lealtad de quedarnos viviendo siempre en el lugar donde vivió toda mi familia y acá, de aquí son mis abuelos, mis tatarabuelos y acá viven mis padres y aquí viven todos mis hermanos y entonces como darme el permiso de mudarme a otro lugar es algo bien difícil, ¿no? O sea, ¿cuándo es que uno necesita pedirse permiso a uno mismo? Y en este caso también, mira, lo que estás tocando es bien importante porque habla, de cambios de vida. Que son así que son fundamentales, como si yo he vivido toda mi vida en el mismo país, en el mismo lugar, en la misma región, y ahí ha vivido toda mi familia, eh, si nosotros auténticamente queremos hacer este viaje, este cambio, nos pedimos permiso a nosotros mismos, pero tenemos sí hay que hacer todo un que no es pedir permiso a la familia ni a los ancestros. Yo lo pondría más en un lugar de comunicación amorosa.
con la familia, de comunicación amorosa con los ancestros. Hay ancestros que se han muerto y nosotros seguimos esperando que los muertos nos den el permiso para poder hacer ciertas acciones, ¿no? Entonces, podemos, hacer un trabajo interno con aquellos que ya se murieron y tener una comunicación muy amorosa de gratitud para poder dejar el lugar, y además en la meditación decir a nuestros ancestros, no me estoy yendo por falta de lealtad o por falta de amor, me estoy yendo porque este cambio es necesario para mí, es necesario para mi descendencia. Y me voy con su memoria, me voy en mi corazón con su memoria, cosa cierta. Entonces, cuando nosotros reconocemos, es como reconocer de dónde venimos, quedarnos con eso en el corazón. Cuando lo reconocemos, no necesitamos pedir permiso, pero sí necesitamos honrar de dónde venimos y honrar el lugar que nos vio durante tantos años, el lugar que nos sostuvo durante tantos años para poder cerrar ese ciclo. Y hablaste del permiso y la codependencia. Ujú. ¿Podríamos profundizar un poco más sobre eso? ¿Cómo se enlazan? ¿Cómo se ve? ¿Cómo darnos cuenta que estamos en esa codependencia, pidiendo permiso? Claro. Eh, pues yo creo que va en el mismo tono que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? La codependencia es una falta de responsabilidad personal e individual acerca de nuestras propias decisiones. Y también es una necesidad y una creencia de que la pareja necesita hacer exactamente todo lo que nosotros hacemos, y necesitamos ir al mismo ritmo, necesitamos ir al mismo paso, necesitamos hacer todo igual, ¿no? Y en esto de hacer todo igual, em, pues viene pedirle permiso a la pareja para todo, ¿no? Pedirle permiso para llegar temprano, para llegar tarde, para estudiar, para, yo no sé, para cualquier cosa que nosotros necesitemos para nuestra vida personal. Yo creo que aquí se mezclan 2 cosas. Una es, la incapacidad para tomar responsabilidad de nuestras propias decisiones, y la otra es, la culpa de hacer algo en donde no queremos incluir a la pareja. Entonces, si yo pido permiso, pues me voy a sentir menos culpable, en realidad. Y para eso es para lo que estoy dando permiso. O me voy a atrever a hacer algo que no me atrevo, y no me atrevo por miedo a las consecuencias o por culpa. Y no solo con la pareja, se me viene también que como paciente, terapeuta, puede uno Ah, estarle claro, como pidiendo permiso al terapeuta para hacer un cambio en la vida, ¿no? claro, claro. O para hacer algo que dijiste que ya no ibas a hacer, ¿no? Como, voy a terminar con esa pareja, ya, determinado, y la terapeuta te apoya. Sí, muy bien, termina y te apoya y ahí está contigo. Y luego de repente se te antoja regresar con esa persona y vas con la terapeuta y dices, oye, ¿puedo regresar con esa persona que te acuerdas que te conté que ya no la quería en mi vida? Pues resulta que siempre sí. O sí, esto es bien interesante, cuando pedimos permiso a la terapeuta, que no es más que pedirle permiso a tu mamá. Hay que mirar pues, el nivel de maduración que tenemos cada vez que pedimos permiso. Y si lo podemos mirar con amor y con compasión, nos vamos a dar cuenta que es el niño chiquito o la niña chiquita pidiéndole permiso a la terapeuta, igual que a la mamá, ¿no? Pero ahí hay un amor muy infantil, en donde la persona necesita pedirle permiso a la terapeuta para poder accionar su vida de cualquier manera como esa persona lo esté decidiendo. Sí. Y Mariana, a ver, desde un lugar más, este, mágico quizás, ¿cómo es esto de desde un lugar de adulto poder pedir permiso? No sé, hay que pedir permiso cuando uno va a una montaña o se quiere meter al mar
o al río, mm, mm, o o permiso a la vida para, no sé, ujú, ujú, como a estas otras manifestaciones, o pedir permiso como una cosa más de un ritual sagrado. ujú, ujú. Esto es muy bueno lo que estás trayendo ahorita, porque va exactamente en la misma línea que si alguien llega a tu casa y entra sin pedir permiso. ¿No? Aunque sea tu vecino, aunque sea un amigo, una amiga, alguien que conoces muy bien, que llegue a tu casa y abra la puerta y se meta a tu casa sin pedir permiso, entonces estamos hablando del otro extremo de los límites. Es alguien que no tiene límites y que va a invadir tu propio espacio, tu propio espacio que tu casa, si tu casa para ti es importante, es tu lugar donde habitas, la puedes considerar incluso como tu espacio sagrado. Y una persona que entra sin pedir permiso está invadiendo tu espacio de intimidad. Ahora imagínate que esa misma persona toma la ropa que tienes en tu closet y se la pone porque quiere cambiarse de ropa, toma tu ropa interior, se la pone, toma un vestido, se lo pone, toma el suéter, se lo pone, agarra tus zapatos y si son del mismo número, se los va a poner y hace todo esto sin pedirte permiso. O tienes objetos, vamos a decir, sagrados. Sí, así como hablas de pedir permiso al río y todo, imagínate que en tu casa tienes tus objetos que tú consideras sagrados, que es el espacio donde tú meditas, y entonces esa persona llega y toma tus objetos sagrados también, sin pedir permiso, sin preguntar si se puede tomar o no se puede tomar. Entonces, esta persona es una persona que no tuvo límites en la infancia. Así como tenemos entonces a los niños que todo el tiempo tenían límites y que eran súper rígidos en casa y en la escuela y luego les cuesta mucho trabajo accionar en la vida con libertad, así también tienes a los niños que nunca tuvieron límites en su casa, que no hubo claridad en los límites. A lo mejor le pusieron ciertos límites en la escuela, pero en casa no. Como los dejan como demasiado libres, y entonces los niños dejan de distinguir cuándo sí y cuándo no, cuándo es apropiado hacer algo y cuándo no es apropiado hacer algo, cuándo puedes apropiarte y tomar algo sin pedir permiso y cuándo no puedes. Entonces, pierdes toda la perspectiva de orden y haces lo que se te da la gana. Entonces, aquí vemos cómo el pedir permiso en algo tan cotidiano como entrar a tu casa es muy necesario, porque obedece también a parámetros de respeto. Si alguien entra a tu casa sin pedirte permiso, ¿cómo te vas a sentir, no? Te ¿Cómo te sentirías? Ujú. Sí, invadida, violada, ¿no? Como ujú, Enojada, enojada. claro, Ujú, así es. Ahora, tenemos una educación en la que creemos que tenemos derecho a todo. Esa es la otra. Y vamos al río y nos relacionamos con el río como si fuera una cosa acuática que pasa por ahí. Y vemos a los árboles y vemos, pues, ahí sus troncos y sus ramas, y nos relacionamos con los árboles como que los podemos cortar, los podemos quemar, les podemos con una navajita, los podemos poner nuestro nombre y hacer dibujitos de corazón. Vamos al mar y nos sentimos con todo el derecho de relacionarnos con esa cosa mar a la que le podemos poner basura, líquidos, metales, lo podemos contaminar, pues al fin y al cabo es el mar, échalo al mar, total, que se vaya en el mar. Y esta es la relación que tenemos con los elementos de la naturaleza y con la naturaleza misma que está completamente desvinculada de nosotros mismos. Hay una desconexión profunda. No sabemos por qué, a lo mejor nadie nos lo ha dicho, pero también porque no lo hemos experimentado. Pero no sabemos que en la naturaleza todo está vivo. Y por eso nuestras culturas ancestrales
hablaban de la naturaleza como si fueran sus hermanos, ¿no? Hay un poema de los Sioux, que es súper famoso, ¿no? Estas comunidades indígenas del norte de Estados Unidos, en donde se pide que se le hable al hermano río, al hermano árbol, a la hermana montaña, al hermano mar, así se pide que se le hable a la madre tierra, a la madre mar, al hermano viento, y que aprendamos a relacionarnos con ellos como seres que integran nuestra vida cotidiana y nuestra vida misma, que no están separados de nosotros y que no tampoco están a nuestro servicio, no son nuestros esclavos. Esa es la otra, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, esto me llevó a pensar algo más que ahorita te quiero decir en la educación. Si nosotros aprendemos a relacionarnos como con los elementos de la naturaleza como una extensión de nosotros mismos, vamos a poder, entender que no es lo mismo echarte por la montaña a caminar, a pedirle permiso a la montaña antes de iniciar la caminata, sabiendo que la montaña te escucha, como cuando pides permiso para entrar a la casa de alguien más, lo conozcas o no lo conozcas. Es exactamente el mismo proceso. Entonces, si yo camino en la montaña una vez que ya pedí el permiso, la montaña habla. La montaña va a abrir su energía y me va a saber recibir. Si nosotros le pedimos permiso a un árbol para abrazarlo antes de abrazarlo, el árbol va a abrir su energía y también nos va a abrazar a nosotros y va a mover sus ramas y a través del movimiento de sus ramas nos va a hablar y nos va a dar las gracias y va a conectar su corazón con nuestro corazón, porque nosotros cuando pedimos permiso a un árbol, estamos haciendo toda la vinculación consciente con el ser vivo. Si nosotros pedimos permiso al mar, estamos haciendo toda la vinculación consciente y le estamos diciendo al mar, voy a entrar a tus aguas, te pido permiso. Y cuando pedimos permiso al mar es una cosa increíble lo que pasa, ¿no? No se mueve el viento, el oleaje cambia un poco, el mar habla. Y a la hora de meternos, la experiencia es completamente diferente. Entonces, pues, personalmente, la verdad es que sí soy de las prácticas que piden permiso para entrar a la casa de una persona, para usar las cosas de una persona, pero también para poder abrazar a un árbol, para poder meter los pies al río o para poder meterme al mar por completo. Antes de hacerlo, siempre pido permiso porque quiero que la energía de este aspecto de la naturaleza se vincule conmigo y me proteja y me dé una muy buena experiencia. Esto de los permisos a los elementos de la naturaleza y a la casa y cómo no les pedimos permiso, fíjate que me llevó a recordar a toda la educación en donde los padres se creen con el derecho de maltratar a sus hijos porque son los padres. Se relacionan con los hijos no como seres dignos que merecen respeto, sino como pues no sé, como seres humanos que deben de aguantar el maltrato, porque son tus hijos, y si son tus hijos, te das el derecho de hacer con ellos lo que se te da la gana. Entonces, tienes padres que golpean fuertemente a sus hijos, o que son violentos verbalmente con sus hijos, y se atribuyen el derecho, porque son los padres, son la autoridad, y tienes también a padres que abusan sexualmente de sus hijos, porque tienen el derecho por ser sus padres. Igualito como se ha hecho en la historia de la humanidad con la esclavitud. Entonces, si yo soy tu amo y si yo pagué un precio por este otro ser humano,
Yo tengo el derecho a tratarlo peor que un animal. Tengo el derecho a encadenarlo, tengo el derecho de golpearlo, tengo el derecho de no darle de comer, tengo el derecho de hacerlo trabajar todas las horas que yo quiera y que se me dé la gana hasta que le quiebre la espalda, y también tengo derecho de violarlo. Tengo derecho de violar todas sus necesidades humanas porque es mi esclavo. Entonces, esta relación de no permiso a los seres vivos y a las entidades de la naturaleza nos pone en un lugar de esclavitud, en donde quien no pide permiso es, ¿cómo se llama el que ejerce la práctica de la esclavitud? Como el dueño, el propietario, el violentador, no debe de tener un nombre, pues son Como el como amo, propietarios, ¿no? ¿Mande? ¿no? El amo. El amo, ándale, es el amo, ¿no? El amo de, de estos seres vivos. Y en las relaciones de pareja, mucho del patriarcado también está puesto en este lugar de esclavitud y de abuso a las condiciones humanas, en donde por ser el hombre que ejerce sus derechos y su dominio sobre su propiedad, que es la esposa. Y bueno, cabe recordar que hace muchos años, creo que ya no se da, ¿eh? No sé si en alguna región del planeta todavía se dé, pero antes, pues sí se pagaba por las esposas, ¿no? Las esposas, o sea, había una transacción económica, había transacciones de poder, había transacciones políticas, en donde la gente se casaba no por amor se casan ahora, pero antiguamente nunca se casaban por amor, eran transacciones económicas necesarias, ¿no? En donde yo compro una mujer porque quiero que me dé hijos o porque la quiero maltratar o porque quiero hacer lo que se me dé la gana o porque con eso tenemos paz tú y yo, ¿no? Tú en tu reinado y yo en el mío. Entonces, em, pedir permiso, por una parte, es la apropiación del respeto a los seres vivos. Y por otra parte, es la falta de maduración. Entonces, ¿cuál es el permiso que pedimos? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que es necesario de pedir permiso? ¿Qué es lo que no necesitamos pedir permiso? Y estos son una serie de límites y de orden dentro de una convivencia respetuosa con todos los seres vivos, no solamente entre las personas, también con los animales, también con los elementos de la naturaleza, en donde cuando pedimos este permiso nos relacionamos desde el respeto y la dignidad. Sí, escuchando tu último ejemplo también me pone a pensar en las veces en que quizás una persona toma una decisión por alguien más, Mm, pensando que no tiene que pedirle permiso, ¿no? Como, sí, claro. La claro, intrusión, otra vez, ajá, ¿no? La la intrusión, intrusión. Y, claro. y se normaliza eso, porque, como dices, porque soy tu pareja, entonces pues tomé esta Ujú, decisión por ti, ya, ujú, ujú. ya está Porque soy tu tomada. pareja, porque soy tu madre, porque soy tu padre. Claro, y tomo Ujú, decisiones por ti. Ujú, así es. Ay, qué padre. A ver, bueno, esto que dices, ¿en qué me toca pedir permiso y en qué no? ujú. Sí, yo creo que vale la pena, echarnos un clavadito hacia adentro, ya como adultos que somos, para que podamos revisar con mucha autenticidad y a lo mejor incluso lo podemos escribir para tener mayor claridad, en donde podamos ver qué es aquello en lo que yo me la paso pidiendo permiso. Esto que me paso pidiendo permiso, ¿es por respeto o es por inmadurez? Esto que yo no pido permiso, ¿es por libertad o es por intrusión, por abuso? ¿En dónde estoy? Y entonces ahí necesitamos mirar cuál es la autorregulación que yo quiero hacer conmigo misma o conmigo mismo,
¿no? Quiero adquirir libertad y tomar mis propias decisiones asumiendo las consecuencias y los resultados de las acciones. Quiero respeto para relacionarme con todos los seres vivos del planeta desde un lugar de respeto y dignidad, porque así como trato a los otros, quiero que me traten a mí igual, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero y en dónde estoy? A lo mejor en algunas cosas estoy un poquito desde la inmadurez, a lo mejor en otras cosas estoy un poquito desde la invasión. ¿En dónde invado? ¿En dónde respeto? ¿En dónde estoy de codependiente con la pareja o con mis padres o algo en donde necesito pedir permiso para poder tener acciones libres y poderlo primero mirar, escribir con toda honestidad y con mucha humildad también de nosotros mismos? Cuando lo miremos es muy importante no enjuiciarnos, no criticarnos, sino solamente observarlo, ver que así es como hemos actuado y observar cuál es la parte de nosotros mismos que necesitamos transformar. Muy bien. Estas serían Ahora, las sí. indicaciones como generales y básicas, ¿no? Y las estoy dando además con mucha conciencia porque últimamente he recibido muchos comentarios de personas que escuchan el podcast que están haciendo un trabajo interior valioso, muy, muy, muy valioso, y están creciendo y están desarrollando en sus propias vidas y están haciendo transformaciones. Y esto me ha dado muchísimo gusto, mucho, porque entonces yo digo, wow, lo que estamos haciendo con el podcast sí está siendo una semilla de contribución para muchas más personas. Entonces, eh, pues ya, es gracias también a nuestra decisión, nuestra elección. Bueno, Buena. estamos en vivo, pero Anita desapareció. Entonces, estamos aquí para elegir, que ya nos vamos a despedir. Y con el permiso de ustedes, espero que este episodio les haya sido de muchísimo valor, que lo lleven a sus corazones, que lo lleven a su práctica cotidiana y esperamos verlos muy, muy pronto. Anita, ya regresaste, qué bueno, yo ya me Sí, estoy despidiendo. qué Yo dije, bueno. ¿qué le pasó? Me expulsaron Te expulsaron. del recording. Sí, Pero ya y es que estamos seguimos cerrando. en Sí, vivo ya estamos y ya estamos cerrando. cerrando. Así que dense permiso para hacer este ejercicio tan valioso que nos acabas de compartir, Marianne. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, qué hermoso episodio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que están haciendo ese trabajo. Exactamente, sí. Ujú. Bueno, pues con el permiso de de ustedes, nos vamos a despedir y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo grande con todo nuestro cariño. Un abrazo.